En una pared cuadrada. En una pared cuadrada. Ya, ¿y cuál sería el ángulo? 90 grados. Ah, ya, ya. Listo, listo. Ya. Otro ejemplo, a ver. El de 120 grados. Como por ejemplo, ¿dónde? Sobre esa sí no la sé. No, pues entre tus dedos también hay ángulos, ¿o no? Sí, profesor. Ya, pues, ¿qué tipo de ángulo podría ser? El recto. Ya puede ser. A ver, entre los aros de una bicicleta, ¿hay ángulos o no? Sí, profesor. También, ya ves. Mm. Entre las esquinas de las camas, las esquinas de las sillas, las esquinas de la mesa. O sea, ángulo encontramos por todo lado. Sí, profesor, pero más es el de 90 grados. Ah, claro. Es el que más se utiliza, no es el que más se pronuncia. Sí, profesor. ¿Observas ahí la diapositiva ya? Todavía está recién saliendo. No, la insignia nomás está. Ah, no, ya salió ya. Estamos trabajando entonces. A ver, los tipos de ángulos tenemos de acuerdo a su medida, de acuerdo a su posición, de acuerdo a la suma de sus medidas. Ah, vamos a ver tres tipos de ángulo. Primer tipo, según su medida. Segundo tipo, según su posición. El tercer tipo, según la suma entre ellos, entre sus medidas. Estos tres tipos de ángulos son los que vamos a reconocer hoy día. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, listo. Continuamos entonces. Mira, ve. Mira, aquí tenemos un primer organizador. Dice, los ángulos. E incluso tú que me decías que todavía no habías copiado bien la definición, acá también está en este organizador. Dice, los ángulos. A ver, léeme cómo se definen los ángulos. En el primer cuadradito de azul, a ver, léelo. Se definen. Se definen a cada una de A ver, Alex, escúchame un rato. Alex, detente un momento. De mis retas lineadas con el mismo eje. Ya, gracias, Alex. Alex, dime, en el espacio donde estás ubicado, trata de buscar señal, trata de, no sé, de salir, si estás en tu cuarto, salir, moverte a tu sala, salir a tu corral, si es posible, o a la ventana, para que puedas coger mejor señal, porque cada vez que hablas se escucha como robot. Ya, profesor, en la ventana. Ya, ¿tú sí me escuchas claro a mí?
Sí, yo sí. Ya, perfecto, ya. Muy bien, ya. Entonces, ahí está la definición, ¿no? Dice a cada una de las dos regiones en que queda dividido un plano, al trazar dos semirrectas, ¿no? Hablando de semirrectas, por ejemplo, cuando nosotros decíamos, ¿no? La intersección o la esquina de una pared, ¿no? Una recta sería el largo y la otra recta sería el ancho y formo ahí una esquina y esa esquina es de 90 grados, ¿no? O entre mis dedos, una recta será un dedo, la otra recta será otro dedo y entre la esquina forma un ángulo, ahí hay otro ángulo, ¿no? Ya, hasta ahí está la definición que ya la hemos visto anteriormente. Ahora dice, los ángulos se clasifican, y ahí los tenemos, ¿no? Justo lo que habíamos dicho. Por su medida, tenemos ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto, ángulo llano y ángulo completo. ¿Ya? Por su posición, tenemos consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice y también entre paralelas. Ahora, por su suma, lee, ¿qué tipo de ángulos tenemos? Complementario y suplementario. Listo, bacán. ¿Ya? Entonces, mira, entonces, esa es la clasificación de los ángulos que vamos a tratar, ¿no? Por su medida, ahí hay un grupo, por su posición, hay otro grupo, y por su suma. Por su medida quiere decir el tamaño del ángulo, ¿no? Después cuando tú me decías un ángulo recto, ya, ¿por qué? Porque forma 90 grados, bacán. Entonces, a eso se refiere por su medida. Cuando yo te decía, a ver, un ángulo de 120 grados, ¿quién será ese ángulo de 120 grados, no? Entonces, ahí está en uno de ellos, ¿no? Ahora, por su posición, quiere decir que a cómo está superpuesto el ángulo. Pueden ser consecutivos, dos o tres o más ángulos. Pueden ser adyacentes, cuando tienen un término, una recta en común. O pueden ser opuestos por el vértice, ¿no? Cuando también a veces observamos ese modelo que aquí lo vamos a ver, que es como una mariposa. O quizás también ángulos que se ubican entre paralelas, ¿no? Por ejemplo, cuando que nosotros queremos ver, tener una perspectiva de este tipo de ángulo en la vida real, son las calles, ¿no? Las calles, las avenidas. Cuando tú dices a esta recta, a esta calle, paralela a esta calle, ¿no? Así más o menos. Y por su suma, es cuando ya yo sumo dos ángulos y resulta que voy a formar un ángulo de 90 grados, se le llama complementario, y si yo formo en esta suma, obtengo un ángulo de 180 grados, pues se va a llamar suplementario. ¿Ya? Justo de lo que Profe, ya leí. Ya, profesor. ya, justo de lo que te estoy diciendo, vamos a hablar de cada uno de ellos. Y aquí va. Aquí está, ve. Mira, ve, por su medida. Acá está, ve. Bien. Por su medida, habíamos dicho que teníamos los agudos, rectos, obtusos, llanos y completos. ¿Ya? Agudo. ¿Por qué se le llama ángulo agudo? Mira, ve. Son aquellos ángulos que su medida es menor de 90 grados. Mira, ve. Tienen una medida menor a 90 grados. Y mira cómo se representa, ¿no? Gráficamente, ¿ves? Como lo de tus dedos. O sea que el ángulo que hay entre tus dedos es un ángulo agudo, ¿ya? Es un ángulo casi abierto, no es tan abierto, ni tampoco es tan, de manera ortogonal como aparece en el recto. Mira el recto, ve, ángulo recto. Justo es aquel ángulo que mide 90 grados. Mira su forma, ve. Mira su forma. Es importante conocer el gráfico para más o menos poder identificar, ¿ya? Y tú así, a simple vista, ves un ángulo, ya, este tipo de ángulo es tal. A ver, léeme el obtuso, a ver. ¿Cómo dijo, profesor? Léeme el obtuso.
Mide más de 90 grados. Más de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser su medida mayor a 90 grados. O sea, si tú tienes un ángulo de 91, 90, ya está, ya. Ese se llama un ángulo obtuso. Ya, más de 90 grados. Pero Y también menor. menor que 180, ¿cierto? Sí, profesor. Claro, ¿por qué? Porque el ángulo llano es aquel que específicamente mide 180 grados. ¿Ya? Y mira el formato que tiene, ¿no? Mira el formato, el gráfico que tiene el ángulo llano, mira, ve. Es ya una recta. Y mira su ángulo, cómo lo mide ahí, es como si tuviera una persona echada, y ahí está el ángulo, en medio está el puntito que divide las dos rectas, ¿no? ¿Ya? Anota por ahí que este tipo de ángulo llano también se le llama par lineal. ¿Ya? A este tipo de Ya, ángulo profesor. llano también se le llama par lineal. ¿Ya? Ahora sí, léeme el último ángulo. Espérese, profesor, que pase el carro porque está haciendo bulla. Ya, profesor, ¿cómo dijo? Léeme el último ángulo. Mide mide más de 360 grados. No. El ángulo completo es aquel que mide 360 grados, nada más. Ah, ya. ¿Ya? El Ah, ángulo ya. completo es el que mide 360 grados. ¿Ya? Ya. Ya. Ojo que anota también que a este ángulo completo se le llama ángulo de una vuelta. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, este ángulo completo también se le llama ángulo de una vuelta. ¿Ya? Listo. Entonces, por su medida, ¿cuántos ángulos tenemos? 5. 5. ¿Cuáles son? El agudo, el recto, el obtuso, el llano y el completo. Listo. ¿Ya? Si yo tengo un ángulo de 125 grados, ¿en cuál de estos estará? A ver, te pregunto. Yo tengo un ángulo de 125 grados. ¿En cuál de estos estará? Habla, Alex. ¿Cuánto dijo, profesor? 125 grados. ¿En el llano? No, el llano específicamente mide 180. Ese ni lo muevas. El llano es 180. Al igual que el completo es 360. Ese ni lo muevas. El recto es El, 90. El recto es 90. Ese tampoco ni lo muevas. Entonces te quedarían dos opciones. O el es obtuso. ángulo, sería El obtuso. obtuso, ¿no? Porque te dice más de 90, pero menos de 180, porque 180 ya sería llano, ¿ya? Entonces, un ángulo de 125 sería obtuso. Y si yo te digo un ángulo de 70 grados, Ya, profesor. ¿cuánto será un ángulo de 70 grados? ¿Cómo se llamará ese ángulo de 70 grados? Agudo. Agudo, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces. Continuamos. Hasta ahí todo bien. Continuamos. Ahora vamos viendo por su suma. Mira, ve. ¿Te acuerdas que habíamos dicho por su suma? Complementarios y suplementarios. ¿Cuándo le llamamos complementarios? A ver, dime. Observa ahí. Cuando suman más de 90 grados. Cuando suman más, no. Cuando suman 90 grados. ¿Ya? Ya.
O sea, cuando yo tengo dos ángulos y estos me forman un ángulo recto, porque un ángulo recto de 90 grados, a estos se le llaman ángulos complementarios. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuándo se le llaman suplementarios entonces? Cuando suman más de 90 grados y cuando suman... Cuando suman 90 grados son complementarios. Y cuando Ah, su ya. suma es 180 se le llaman suplementarios. ¿Ya? Ya, profesor. Está bien claro ahí. Ahora yo te pregunto, si, si yo tengo dos ángulos, a ver, por ejemplo, 75 más 15, esos dos ángulos, ¿se llamarán complementarios o suplementarios? Complementarios. ¿Por qué? Porque su suma es de 90 grados. Claro, ¿sí? Y si yo tengo dos ángulos, uno de 150 y el otro de 30, sumados los dos, ¿serán complementarios o suplementarios? Profesor, no, suplementarios. Profesor, repita la pregunta de nuevo. No lo escuché bien. Suplementarios. ¿Ya? Entonces, estamos viendo en la clasificación de los ángulos según la suma. Según la suma. ¿Ya? Complementarios y suplementarios. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Todo bien, Alex? Sí, profesor. Vamos viendo seguido, mira, ¿te acuerdas que era la otra clasificación? ¿No? Por su posición, ¿ya? O también cuando están compartidos, se dice, ¿no? Por su posición, mira, ve. Tenemos consecutivos, tenemos adyacentes y tenemos opuestos por el vértice. A ver, lee cada uno de ellos, a ver. Consecutivos, ¿cuándo son? Vértice y un lado en común. ¿Ya? Son consecutivos cuando tienen un vértice y un lado en común. Mira, ve, ahí está el gráfico también, ¿ya? Sí. Ahora adyacentes. Adyacentes. Consecutivos que suman 180 grados. Ah, ya, mira, mira. Los adyacentes son aquellos ángulos consecutivos, pero que suman 180 grados. O sea que podríamos decir que los adyacentes son también suplementarios. ¿Ya? Ya. Listo, hay que ir teniendo en cuenta eso. Ya. Ahora, el último, opuesto por el vértice. Vértice en común, lados no comunes. Ahí está, dice vértice en común, lados no comunes. Mira el vértice, mira, ve. Este tipo de ángulo forma como las alas de una mariposa, ¿no? Ah, Ahí está. ¿Ya? Mira cuando hablamos de vértices opuestos por el vértice, tienen que tener esta forma. ¿Ya? ¿Y a qué le llamamos opuestos? A esto, ¿no? A este. Mira el ángulo que está acá y mira el ángulo que aparece acá. Mira, son opuestos, mira, ¿no? Como si dos personas estuvieran mirando para allá y mirando para acá, pero está bien. ¿Estamos?
Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ¿Todo claro? sí. Listo. Ya. Entonces, hasta el momento, ¿cómo hemos clasificado los tipos de los ángulos? A ver, ¿cómo hemos clasificado? ¿En qué grupos? Profesor, repite de nuevo la pregunta. Ya, ¿en qué grupos hemos clasificado a los ángulos? En consecutivos. No, 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 en general, toda la clasificación de los ángulos, ¿en qué grupos los hemos hecho? Alex, los hemos visto en según su medida, según su posición y según su suma. ¿Ya? Ah, ya, 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 ya. Vamos, según su medida, ahí tenemos 5 tipos de ángulos. ¿Ya? Según su suma, hemos visto 2 tipos de ángulos. Y según su posición, aquí hay 3 tipos de ángulos. Ah, Por ya, eso es que yo incluso, yo estoy que te los proporciono a través de un esquema. ¿Ya? ya. Lo que tú me vas a hacer en tu cuaderno es unirme los 3 esquemas cuando hablamos de por su medida, por su suma y por su posición, y me vas a hacer un solo esquema grande en una hoja oficio o en una hoja, qué sé yo, bond grande, y ahí lo pegas en tu cuaderno. Todo el esquema, porque yo lo he hecho por separado, pero quiero que lo veas todo junto, ¿ya? Ya, profesor. Listo. Digamos entonces. Ahora bien, practiquemos aquí, dice. Mire ese tipo de ángulos, ¿ya? Míralo de acá, cada uno de estos ángulos. Recuerda que cada uno de los ángulos puede tener hasta 2 o 3 clasificaciones. ¿Ah? Por ejemplo, el primero, según su medida, es un ángulo recto, pero según su suma, es un ángulo complementario. ¿Ya? Entonces, así quiero a ver que me clasifiques cada uno, a ver. Ya, profesor. A ver, tiene 2 minutos. Ángulos complementarios es la primera. Ya, ya, tú hazlo ahí, trata de hacerlo ahí en tu hoja y después me vas diciendo, ¿ya?
¿Me avisas cuando terminas? Ya, profesor, espérese un momento. ¿Cómo vas, Alex? Espere, profesor. Ya, profesor. A ver, primero, ¿qué será? Recto. A ver, vamos viendo. ¿Ah? A ver, tú dices que el primero es. Recto. Ya, mira, a ver. Mira el primero, ve. El primero es recto, correcto, bacán. Pero también es llano. ¿Es adyacente? No. Entonces, la respuesta debe de ser recto, Complementario. ¿cierto? Sí, sí. Claro, porque llano no es. Adyacente tampoco. ¿Ya? Entonces, aquí tu respuesta debe ser recto. Ahí, supuestamente para que marques, ¿no? Aquí debe de marcar tu recto. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, listo. Nos vamos con otro, a ver. A ver, no sé si estará en orden. Ah, acá, salió el de abajo. A ver, el último, a ver, ¿cómo fue? ¿Consecutivo, cóncavo o recto? ¿Cuál de ellos será? Ese gráfico. No sé si lo podrás ver. Espere, profesor, un ratito. Consecutivo. Debe de ser consecutivo, correcto. Ahí debe de marcar consecutivo. ¿Ya? Y hay que marcar consecutivo. Ya, ya. ¿Ya? Cóncavos, los ángulos cóncavos, por si acaso también, para que tengas una noción, los cóncavos son aquellos que son mayores de 180, pero menores de 360. ¿Ya? Anota por ahí. Los ángulos cóncavos son aquellos que son mayores de 180, pero menores de 360. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Estamos, Alex? Sí. ¿Listo? Sí, profesor. Listo. Otro más. A ver allí. A ver, este tipo de ángulo. ¿Será complementario, será agudo o será llano?
¿Qué dices? Agudo. Agudo, correcto. Agudo. Muy bien. Agudo, ¿cierto? Ya, porque los llanos, ¿cuáles son los llanos? ¿A quién se le llamaba ángulo llano? No demores, Alex. ¿A quién se le llamaba ángulo llano? A los que miden 180 grados. Ya, perfecto. Muy bien. A los que miden 180 grados. Y este tipo de ángulo no mide 180, ¿cierto? Es pequeño, por eso que debe ser menor de 90 grados. Entonces debió de ser agudo, ¿cierto? Sí, Muy bien, profesor. Alex. Muy bien, Alex. Muy bien. Ya. Vamos. Uy, se nos venció la hora. Alex, nos vamos a quedar allí. Trata ya de tú de terminar los otros, todo el grupo que te di. Ya. Todo este grupo tienes que tener así un nombre de cada uno de ellos. Ya. Ya hemos hecho 3. Hemos hecho los 2 primeros, hemos hecho el último. Te dejo para que tú termines los otros y la próxima semana los terminamos. ¿Ya? Ya, profesor. Pero tú tienes que terminarlos ya y la próxima semana yo solamente te voy a preguntar. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Ahí me quedo, Alex. Cecilia, para... Ya, ya. puedes